Actualizame esta. Actualizame esta es un podcast de temática social con reverberancia en el presente. Con reverberancia en el presente. Producido por triplemedia.info y desarrollado por Alejandro Gagliero, Virginia Cagliero y Maricel Dilleno. Actualizame Esta noticia, esta experiencia, esta discusión, esta ideología esta o lo que venga. o lo que sea. Actualizame esta. Actualizame esta es un podcast Grabado en el estudio Polígono Irregular Records. Hoy estamos en Actualizame esta con un nuevo invitado, José Britos, director de teatro y también director de la Escuela de Arte y que tiene varias obras dirigidas en su haber. En esta ocasión creo que lo invitamos como teatrero, más que como el director de la Escuela de Arte, que podríamos hacer otra charla otro día sobre eso. Pero bueno, una de las cosas que nos motivó fue saber que hace muy poco José fue seleccionado por el Fondo Nacional de las Artes para recibir un subsidio para hacer la dramaturgia de una obra teatral que casualmente se llama La Peste. ¿Así? Sí. La Peste. Sí, La Peste del 20. José Britos. ¿Cómo surgió esta coincidencia con la actualidad? Bueno, lo que pasa es que el proyecto de La Peste del 20 se remonta al año 98, cuando comenzamos a trabajar en lo que era 100 ciudades cuentan su historia, con 4 obras que trabajamos del año 96 al 2000 y después, sí, al 2000, bueno, fueron 5 obras en total, con una más que se agregó al final. Bueno, y la tercera de estas obras, en el año 98, fue La Peste del 20, que contaba un evento sucedido en Marcos Juárez entre los años 19, fines del 19 y comienzos del 20. ¿Y esas obras eran todas dramaturgias tuyas, las de 100 ciudades cuentan su historia, entre las que estaba Marcos Juárez, ¿no? Sí, primero fueron 4 obras. La primera fue Pequeño viaje al pasado de mi pueblo, que contaba en el año 96, que contaba la historia de los inicios de Marcos Juárez, digamos, como quienes vivían en un comienzo, hasta la llegada de los inmigrantes, la llegada del ferrocarril, etcétera, hasta la actualidad. Y después, la segunda obra era una versión del secuestro y muerte de Abel Ayerza. La tercera fue La Peste del 20 y la cuarta fue El hombre de la capa y la flor, que tomamos un personaje de Marcos Juárez al que le llamaban Garífula. Bueno, y este personaje sirvió de base a esta obra. Y después la quinta obra, que ya fue dentro del proyecto, pero ya fue más un proyecto de la Escuela de Arte, digamos, y de quienes estábamos en ese proyecto en ese momento, que fue hacer una obra sobre los inmigrantes. ¿Y podemos contar de qué va La Peste? Bueno, La Peste del 20 no es la misma, digamos. La del año 98 estaba escrita para chicos, como público, digamos, pero también actuada por chicos, actuada por niños y por adolescentes que eran alumnos de la escuela, ¿no? del CPA. En un comienzo, en ese momento la investigación que se hizo llevó a la producción de esa obra, a la escritura y a la representación de esa obra, y quedaron algunas cosas sueltas que, porque no era específicamente para un público infantil, se dejaron en el tiempo. Y 22 años más tarde surge la idea en el año 19 de un poco, ya estaba la idea, digamos, de hacerlo, pero lo del subsidio del fondo sirvió como excusa, digamos, para decir, ahora podría ser el momento para prescribirla. Y tomé esos temas que no se podían tocar en aquella época porque no eran para niños. Entonces, decidí tomar esta historia y volver a hacer desde otra óptica, otro lugar, otro tipo de obra, ¿no? La pregunta mía es, nombraste 5 obras con 5 temas, digamos, sí, relacionados, pero distintos cada tema. Creo que 3 son más o menos conocidos, o por lo menos, como la fundación de Marcos Juárez, los inmigrantes y el secuestro de Ayerza. Después hay 2 temas que son más poco conocidos por la sociedad, que son el hombre y la flor, y la de La Peste del 20. ¿Cómo surge esa idea de hacer esa obra sobre la peste? ¿Cuál fue el punto de inicio? Sí,
casi siempre las obras, cuando las íbamos haciendo, daban pie a otra, ¿no? Como que quedaba algún tema para hacer el siguiente. En el caso de la peste del 20, bueno, al hacer la primera investigación, la primera búsqueda de información para Pequeño Viaje, que fue la primera obra, bueno, surgió en algún momento que Marcos Juárez en el año 19 y 20 hubo una peste, de peste bubónica específicamente, que bueno, había provocado muertos, había provocado toda una serie de inconvenientes, bueno, eso quedó, digamos, siempre va quedando como en el tintero, como pasó también con lo de Ayerza, que bueno, dijimos no lo vamos a tratar ahora, se trató después, y bueno, y lo de la peste del 20, bueno, surgió a partir de esas pequeñas líneas, porque en realidad no había mucha información. En lo oficial, digamos, no hay mucha información sobre ese evento. Sí, después, si uno va a los copiadores, a las cartas, digamos, que se mandaban a Córdoba con el motivo de la peste, un poco ahí se puede hacer un seguimiento desde el surgimiento de la peste hasta la finalización. Además, hasta que se decreta el cese de la enfermedad. Se levanta la cuarentena y todo eso. Bueno, y la historia tenía que ver justamente en narrar esos momentos un poco, digamos, tomando en base lo histórico. Ahí, por ejemplo, aparece que en Marcos Juárez durante esos años hubo un lugar donde se llevaba a los enfermos, ¿no? Que era un lazareto específico, que en ese lugar se había hasta colocado un teléfono. Uno imagina que en la década del 20, años casi década del 20, no había muchos teléfonos. Sin embargo, ese lugar tenía un teléfono, ¿no? Para comunicación directa con el municipio, que realmente el intendente de esa época le puso mucha fuerza al proyecto, a la lucha contra la enfermedad, porque realmente, bueno, el esfuerzo que hacía día a día para que en Córdoba le atendieran, como quien dice, el teléfono, lo ayudaran, ya fuera con equipos de salud, con equipos para desratizar, para lo que fuera. Había... Y bueno, el tema de la concientización también de la población, ¿no? Claro. Que tenemos un poco también me quedé ahora. en el teléfono, me quedé pensando. Yo en los 80, fines de los 80, en mi casa no había teléfono. Y estoy hablando de la década del 90, en la década del 20 ha sido algo... Claro. Clarísimo. Claro, sí, bueno, y pensemos que, bueno, era la casona donde funcionó el lazareto, este hospital de campaña, era una casona que, bueno, que existió hace hasta unos 20 o 30 años atrás, ahí en la calle Paraguay, sí, Paraguay y casi Quintana, y bueno, y hasta ahí llegó el teléfono. Pensemos que en la década del 20 no había muchas casas en el barrio sur y que eso estaba bastante alejado. Sin embargo, bueno, todo el esfuerzo que se hizo para luchar, ¿no? Contra la enfermedad. Me quedó en lo visual que contabas que a esa casa alguna vez sin querer fuiste, que era de alto y oscura. Sí, era una casa antigua, era un sector bastante dejado de lado porque era una casa que no se habitaba esa parte. Ahí vivía un tío, uno de mis tíos, y bueno, con mi familia íbamos ahí a verlo. Y bueno, un día me metí ahí adentro y un poco como son los chicos de curioso, ¿no? Me preguntaba qué habría pasado ahí, por qué eso estaba así. O sea, jamás me hubiese pensado en ese momento que haya funcionado un hospital en ese lugar. Era una casa con unas habitaciones grandes y bueno, y antiguas, por supuesto. ¿Era un hospital donde se atiende a cualquier tema o era para la peste? Se abrió específicamente para la peste. ¿Para en la el peste? año, sí, a fines del 19, principios del año 20, se abrió esta casa para el cuidado de los enfermos, para aislarlos sobre todo. Era una especie de lugar donde todo enfermo, toda persona que presentaba los síntomas de la enfermedad, la peste bubónica, les comentaba antes, tiene dos vertientes. Una que es la bubónica específicamente, que son como bubones que salen como en las articulaciones, que se inflaman, ¿no? En los ganglios, se inflaman y son purulentos, y que es la versión más desagradable de la enfermedad, y si no la otra ataca las vías respiratorias. Y mataba a todas las edades, ¿no? Sí, era una enfermedad que atacaba a todas las edades, de niños a ancianos. Mayormente los fallecidos y enfermos han sido hombres porque como la
La peste la transmite una pulga de la rata. Bueno, quienes estaban en contacto más con esos animales eran los campesinos. Y bueno, desde jóvenes de 16 años, recuerdo uno de los fallecidos tenía 16 años, que calculo que había sido un obrero, un peón de campo, Sí, ¿no? seguramente. Un peón de campo que se enfermó. Bueno, desde chicos hasta adultos ya grandes, bueno, sufrían, ¿no?, las consecuencias de la enfermedad. Y eran llevados a ese lugar, algunos se reponían y otros ¿Tenían médicos fallecían. ahí? Tenían un médico, sí, que el primer médico que estuvo en el comienzo, se enfermó, contrajo la enfermedad, así que tuvieron que reemplazarlo, pidiendo a Córdoba, porque justamente en ese momento el intendente Amadeo Canciani, entre las peticiones que hacía Córdoba, el gobierno de Córdoba, era que le mandaran un médico, que le mandaran personal sanitario que estuviera preparado para este tipo de cosas. Y entonces, bueno, finalmente logra que le manden un médico y que pueda enfrentar, digamos, desde mayor conocimiento la enfermedad, ¿no? Nos dijiste que habías encontrado un registro aproximado de 20 muertos durante ese tiempo de peste y de cuarentena, y vos, Ale, averiguaste más o menos qué población podría haber habido Bueno, en Marcos él, Juárez. José nos había contado que se estima que el número que consiguió él fue 16-20, pero se estima que... Que pueden haber sido más. Sí, Claro. sí, porque, como decíamos, el médico que expedía el certificado, ¿no?, ponía que había muerto por un paro cardiorrespiratorio. Bueno, ese es el final de toda persona, digamos, ¿no? Podía haber contraído la enfermedad y haber muerto del paro cardiorrespiratorio, Claro. como todo el mundo, y figuraba la causa de muerte, no la enfermedad que le había dado origen. Entonces, supuestamente hay algunos casos que, ya sea por una cuestión del médico o por una cuestión familiar, se cambiaba el diagnóstico, se ponía el diagnóstico final y no el diagnóstico Claro. original. Y también por la población rural en esa época. Claro, y también por la población rural, a lo mejor algunos algunos pacientes deben haber llegado ya sin vida, entonces, bueno, no había posibilidades de determinar que había muerto. Claro, en esa época, según pudimos averiguar los datos, encontramos de 1904, Marcos Juárez tenía 3.500 habitantes, así que estimamos que debe haber estado cerca de los 5.000 en 1920 aproximadamente, así que Sí. una tasa de 16-20 confirmados como muertos, pero pudieron ser mucho más, es un número bastante alto. Y otra imagen que me quedó fue esto en donde estaba registrado en qué papeles encontraste, y ahí para que lleguemos a cuando encontraste el relato de lo que te generó la idea del espacio Sí, de la peste. los copiadores son los libros municipales que, digamos, guardan copia de las cartas que se enviaban en esa época. No había computadora, no había ningún tipo de forma de mandarlo de otra manera. Tenían que mandar, supongo que por telégrafo las deben haber mandado, pero bueno, figuraba la carta, la copia de la carta que se mandaba en un libro. Y bueno, esa copia era en papel tipo Biblia, tal vez un poquito más grueso, pero en papel medio transparente, muy delgado, con una tinta con pluma. Y bueno, obviamente esa tinta debe haber contenido plomo, lo cual provocaba con las décadas que el papel se perforara. Y bueno, consecuencia que hoy, si vamos a buscar el libro, vamos a encontrar que hay cartas enteras que están perforadas, entonces la letra no se puede leer, porque es letra cursiva, ¿no? Y en algunos casos inteligible totalmente. Qué bueno sería que se le dé importancia a la conservación de esos registros. Bueno, sería una referencia, por ejemplo, muy fuerte para este momento que estamos viviendo, que parece que nunca hubiera pasado. Pero a la vez tenías dificultades para acceder a algunas historias, porque justamente estos registros son bastante inciertos, ¿no? Sí, los registros, digamos, no hay otro tipo de registros, no, sacándolo de los libros de copias de las cartas, no había otra información. Logré conseguir a través de una revista, una publicación de la época, que era una publicación religiosa que se llamaba La Familia Cristiana, determinada información, tampoco no toda, porque como era hecha en la iglesia, con determinadas normas y determinados, digamos, específicas limitaciones en cuanto a temática, etcétera, bueno, obviamente aportó un poco más, digamos, ¿no? Algunas ideas o algunos datos más acerca de lo que era la enfermedad en esa época, lo que fue esa pandemia.
siempre es necesario hacer todo, aquel que esté creando y motivándose, hace su propia investigación y su camino y su recorrido para después crear la obra artística, en este caso la dramaturgia teatral. Yo, conociendo tu recorrido, creo que tus motivaciones están, como teatrero, divididas un poco en elegir una obra para dirigir, con quizá una motivación que, bueno, ahora me dirás vos, pero que tenga que ver con el autor o con el tema. Pero cuando haces dramaturgia, más que nada haces una referencia histórica, poniendo el ojo en algún lugar en donde no ha sido puesto en general. ¿Veo bien? Sí, tal vez lo que suceda es que digamos, haya una cierta confluencia, ¿no? En decir, el tema que aparece, que a mí me interesa, es un tema que no se había tocado mucho. O sea, no es que yo me intereso por temas que no le interesan a otros, sino que a lo mejor el tema que a mí me interesó hace que a otro no le llame la atención. ¿Se entiende? En el caso de la peste del 20, esta segunda versión, digamos, surgió, como te decía antes, de algunos temas que no se podían tocar en la primera. Entonces, por ejemplo, leyendo en los copiadores, en una de las cartas, veo que la municipalidad había cerrado temporariamente, por tiempo indeterminado, como quien diría, los prostíbulos de la ciudad. Los prostíbulos no de la ciudad, del pueblo, ¿no? Bueno, y no sé, tampoco sabemos cuántos son, nada de eso, pero bueno, lo cierto es que se cierran y en la carta siguiente, en la siguiente acta, no eran cartas, pero eran actas como consejo. Serían los DNU ahora, ¿no? Ah, bien. Una cosa así, el intendente decretaba tal cosa, no era un decreto. Por un decreto lo cierra el 23 de diciembre del 19 y el 24 por otro decreto los abre, los autoriza, ¿no? Entonces lo llamativo era que después de la visita de una persona que era una de las madamas de uno de los prostíbulos, se había abierto la casa. Esa cosa tan extraña, a mí me generó la duda, bueno, ¿qué había surgido ahí? ¿Qué podía haber, pase de factura o lo que fuera, podía haber surgido ahí? Y aclaro que la obra tampoco lo aclara. O sea, no es que a mí me interesó eso, sino que eso sirvió como excusa para otras cosas, ¿no? No necesariamente me puse a revolver en la basura de las personas que se reunieron ahí para decir esto pasó, sino que me interesó, bueno, indagar un poco en la vida de esas mujeres que vivían en los prostíbulos, que tenían su casa y lo que era su trabajo allí, y bueno, tenían... ¿qué historias pueden haber pasado? Y también con el marco general de esta peste, ¿no? Esta peste que también les influía el trabajo, porque obviamente si les cerraban el lugar de trabajo, sobre todo porque esto es una especulación mía, Navidad y Año Nuevo, yo supongo que en esa época debe haber sido de mayor afluencia de gente. Digamos, que cierren eso en épocas feriados, debe haber sido para ellas un golpe muy fuerte. Si no, no se hubiese movido, digamos. Si no, la dueña del prostíbulo no se hubiese movilizado a ir a hablar con el intendente si eso no le fuera un problema económico, ¿no? Y la obra, no vamos a hacer spoiler de la obra, pero la obra habla del confinamiento, habla de la situación económica de las personas que no pueden hacer su trabajo porque hay una peste. Habla de tres mujeres oprimidas por el patriarcado y por el machismo porque las expone y las muestra tal como tenían que adaptarse a vivir. La obra es como una visión que tuviste como algo que te vino antes de todo lo que venía después. Sí, pues yo te contaba que la obra se terminó de escribir, yo la terminé de escribir el 8 de marzo del 2020, o sea, no tiene nada que ver con esta peste actual, digamos, no es la idea de, yo ahora voy a agregar esto porque me parece que tengo que agregarlo porque pasó esto con el coronavirus, entonces yo ahora le agrego. Se terminó antes del confinamiento, se terminó antes de la cuarentena, entonces no hay nada que la pueda llegar a influir. No, porque el premio fue anterior del fondo, así que... Claro, no, bueno, pero anterior. yo la obra la escribí en los 6 meses esos posteriores a la entrega del premio. Entonces, digamos, la urgencia por terminarla me llevó a terminar el 8 de marzo, pero el confinamiento empezó real el 19. O sea, que 10 días después
empezó el confinamiento. O sea, se hablaba así, pero no teníamos toda la información que tenemos ahora. Entonces, yo creo, una cosa que me parece importante remarcar, de todos los temas que vos marcaste también, es que aparecen también otras cuestiones, por ejemplo, que ya habían aparecido en la primera versión que hicimos en el año 98 con los alumnos. Me parece interesante destacar, no es que estas obras con chicos fueran infantiles. O sea, por ejemplo, en esa primera versión había un momento en la peste, no en la peste del 20, que los colonos iban a reclamarle al intendente, porque eso también está en las cartas, ¿no?, que le mandaban, que no le estuviera más cerrados los galpones, porque los galpones que tenían que cerrar para fumigar por las ratas, obviamente les daban mucha pérdida. Esto pasó, como te digo, esto yo lo encuentro en los libros en el año 98. Bueno, si uno piensa después todo lo que pasó, ¿no?, 10 años después, y lo que pasó, bueno, en la actualidad, sobre todo también es un tema que aparece en esta historia nueva, ¿no?, en la peste del 2020, digamos, la versión 2020, aparece también el tema de la gente que especula, digamos, con lo económico, por sobre la salud, ¿no?, que especula, que no quieren cerrar su negocio, que no quieren obedecer, acatar lo que tenga que ver con las normativas vigentes, ¿no?, de tener, por ejemplo, estamos hablando de hace 100 años atrás, ¿no?, de blanquear el frente de la casa o cortar los yuyos, ¿no? En ningún momento se le pidió a la gente que se confinara en su casa, por ejemplo. Sin embargo, hubo resistencia. Mira. ¿No? Recién caigo que también es 20. No me había dado cuenta. Las dos pestes fueron en el año 20. Claro. Bueno, pero otra cosa, o a lo que iba, es el lugar en donde el dramaturgo, en este caso, el artista en todo caso, pone el ojo desde el que contar la historia, considerando que todo teatro o que todo arte es político, aun cuando el que está construyendo una creación artística no sea consciente. Pero el aporte y el lugar desde donde se mira, lo que se cuenta, el mensaje que se dice, incluso el que cree que no está dando ningún mensaje, está dando un mensaje, es político. Y en mi admiración hacia vos, perdón, no puedo ser objetiva, como dramaturgo, creo que siempre limpiás mucho o vas mucho a buscar por qué y para qué lo que querés, y que lo que te moviliza es algo que claramente querés decir. Sí, hay una cosa que tiene que ver con eso que vos decís y que no es voluntario, que es, ni tampoco es a propósito, no es buscado, digo, ¿no? Sino que se da no sé si decir por casualidad o porque en realidad la vida es repetición, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no?, uno de repente dice, mira, esto es parecido, si uno compara la peste de 1920 con la del 2020, dice, mira, pero qué actitudes parecidas, qué cosas similares, no descubre la pólvora, pero sin embargo hay repeticiones, hay cosas que son similares, más allá de que las pestes sean distintas, de que la situación en la población sea distinta, etcétera, etcétera. Hay comportamientos humanos que se repiten más allá del tiempo en que se da, ¿no? Y a mí me llama la atención eso, ¿no? Es decir, cómo se repiten determinadas actitudes o cómo ciertos patrones vuelven con el tiempo, ¿no? Más allá de que la humanidad progrese, de que hoy una enfermedad se combata rápidamente. Lo demás, lo otro, lo de teatro político y todo, bueno, yo creo que todo teatro es político, o sea, siempre uno tiene una ideología, defiende el lugar que escribe algo, que organiza una obra. Cuando yo elijo una obra, no la elijo solamente porque me gusta, porque me parece divertida o X, digo, las que no escribo yo, ¿no? Sino porque también me parece que están diciendo algo sobre la actualidad. Aparte, no es una cuestión de decir, voy a tomar una posición sobre esto. O sea, no es, voy a tomar una posición sobre el feminismo, por ejemplo. O voy a tomar una posición sobre no sé, las pujas económicas que puede llegar a haber en esta cuestión. No es así. O sea, creo que uno se desenvuelve y las cosas van surgiendo. Después uno, como decís vos, va puliendo esto, te le puedo dar más, te le puedo dar menos. Bueno,
Sí, algunas posiciones las tenés tomadas en la vida y por supuesto se va a reflejar en lo que estás Todo creando. se va reflejando, sí, todo se va reflejando. Me parece bastante interesante el hecho de crear casi como una postal de un Marco Juárez de 1920, si bien está ficcionalizado, Sí, es como buscar también la idiosincrasia, cómo era sí, la ciudad en ese momento, además que uno no lo ve, porque en los libros de historia es siempre más acartonado, y la historia sí. de las localidades, Marco Juárez, las localidades vecinas son Antes. todas iguales, o todas muy similares, que llegaron los colonos, no hay información sobre los pueblos originarios, ni tampoco hay información muchas veces de lo cotidiano. Sí. Entonces la peste del 20 como que muestra una pequeña postal por lo menos de lo que era Marco Juárez. Sí, yo con respecto a lo que decíamos antes también, y esto que decís vos, digamos, con respecto a la ambientación, digamos, o esa escena, porque en realidad es un marco, digamos, un momento. La obra transcurre el 24 a la mañana, digamos, del 24 de diciembre del 19. Es un momento en la vida de esas personas, o sea, no es todo un desarrollo temporal, digamos, mucho más extenso. Digamos, la obra transcurre en un prostíbulo donde dos de las pupilas se encuentran aburridas porque no tienen trabajo, porque no van a tener trabajo en esos días, entonces están pensando qué van a hacer, ¿no? Con el tiempo que van a tener libre. Y bueno, están esperando que la patrona, que la madama del lugar, de la casa, la dueña de casa, ha ido a hablar con el intendente para pedir que le levante la prohibición, ¿no? Y entonces, bueno, el momento sucede ahí, digamos, la charla entre ellas dos, toda la historia que se cuenta tiene que ver con eso, con el momento ese, ¿no? Bueno, ahí aparecen sus frustraciones, sus deseos, su historia personal, todo lo que les pasa. Y bueno, después finalmente, bueno, aparece la madama, y esto no es spoiler porque, bueno, es la historia, ¿no? El intendente le aprueba la reapertura, y bueno, después ya, bueno, viene el final, que ese ya no se cuenta por spoiler, porque es un spoiler, pero bueno, y a través de la historia de estas tres mujeres, digamos, se hace un análisis. Yo no sé, alguien podría decir, bueno, pero a ver, ¿por qué no contó la historia desde el punto de vista del intendente? ¿Por qué no puso algo más heroico, digamos, ¿no? ¿Por qué no mostró que era lo que se había mostrado en la versión anterior? En la versión anterior, el personaje principal, digamos, de la peste del 20 que se había hecho con chicos, era el intendente, porque el intendente a través de sus cartas pedía y luchaba para que Córdoba le diera bolilla, llamar la atención, ¿no? Acá no era ese el tema. Entonces era hacer un análisis, a lo mejor tratar de analizar la situación desde los personajes, que nadie les va a pedir su opinión, ¿no? Que a nadie les va a ir a pedir a un prostíbulo, a las pupilas, que den su opinión sobre el tema, y bueno, y lo que pueden decir está exento de cualquier carga moral, digamos, ¿no? No se les va a pedir que tengan una lectura moral sobre lo que dicen, es lo que es, ¿no? Igual tienen el poder de lo moral en sus manos, porque por eso se la volvieron a rehabilitar probablemente, porque tienen el poder de los secretos de un montón de gente en ese prostíbulo. Claro, sí, probablemente. Yo en eso no quise ahondar porque no me interesaba el tema, pero sí la cuestión de decir estas personas, digamos, no podrían narrar nunca esto, porque realmente lo que hacen es charlarlo, contarlo ahí, actuarlo, pero no se van a poner a escribir sus memorias de este momento. No van a escribir memorias, no van a ser culturalmente aceptables. Claro, es darle voz a los que no tienen voz, digamos. Claro, Como pasa con las mujeres en el campo, un tema que hablábamos hace tiempo O atrás. los pueblos originarios, que los tenés que ficcionar para que existan de alguna manera. Claro, y tenía que ver también con el tema del desprecio, ¿no? El tema de la segregación, o sea, en la peste del 20 se dan dos segregaciones, o sea, hay una que es histórica, que es el tema de la prostitución, y hay otro que es el enfermo. Claro. ¿No? Claro. El enfermo que se lo aísla, que por decreto se lo separa de su familia, cuando se muere lo llevan al cementerio en total soledad, o sea, Se lo estigmatiza. Tiene un estigma, ¿no? Y a su vez las estigmatizadas mayores, eternas, también, bueno, hablan de eso, ¿no? Bien.
Bueno, ficcionando para que las cosas existan, de alguna manera. Gracias, José María Britos. ¿Querés decir algo que no te hayamos preguntado? Esperemos que en la próxima, cuando se levante finalmente, bueno, y logremos salir de toda esta situación de pandemia, finalmente, bueno, podamos representar la obra para que la La gente lo pregunta que vea. tengo yo es cuánto tiempo, ¿cuándo crees que se podría llegar a...? Y todo sea de Todo cuando... depende de la pandemia, ¿no? Pero Todo, sí, depende, digamos, de la posibilidad de volver a hacer teatro, de juntarnos, de abrir los espacios y todo eso para comenzar a, digamos, que no tengamos que tener un protocolo para hacer teatro, digamos, Claro. a partir de ese momento, ¿no? Y que la gente, pues sabes que actualmente el teatro en Buenos Aires, en todos lugares, no hay un protocolo. No. O sea, no es el último lugar donde todavía no llegó el protocolo, ni creo tampoco que llegue, no sé si va a llegar, pero ojalá que llegue. La dramaturgia de una obra teatral, La Peste. Y bueno, actualizame esta. Esta